Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo al canal un vídeo muy interesante gracias al compañero Roberto Aviario San Miguel, que hace un tiempo atrás me enseñó a preparar esta receta y al cual desde aquí agradezco y mando un saludo. En definitiva, en este vídeo os voy a enseñar cómo preparar de forma casera polenta para canarios, jilgueros, periquitos y demás aves exóticas. Sin más, empezamos. La polenta es una mezcla de diferentes tipos de cereales que aporta una gran cantidad de nutrientes al organismo de los pájaros, ya que es rica en fibras, en vitaminas como la vitamina A y la vitamina B, o en minerales como el calcio y el magnesio, por lo que es un complemento ideal para añadir a la dieta de nuestros canarios, jilgueros, periquitos o agapornis y demás aves exóticas. La polenta, entre otras cosas, facilita la digestión, fortalece los huesos, favorece la correcta formación de los huevos, aporta una gran cantidad de proteínas que favorecen la aparición del celo de cara a la cría y contribuye a que los pechones se desarrollen fuertes y sanos. Pues bien, ahora que ya sabes qué es la polenta y qué beneficios tiene para tus pájaros, te voy a enseñar cómo prepararla tú mismo en casa de una forma muy sencilla y rápida. Y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 500 mililitros, o lo que es lo mismo, medio litro de agua, 20 gramos o 2 cucharadas soperas de levadura de cerveza, 20 gramos de coco rallado, 20 gramos de sémola de trigo y otros 20 gramos de sémola de maíz. De manera opcional también puedes añadir 1 o 2 cucharadas de miel, que ya sabes por qué lo vimos en el vídeo, que te dejo por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, que es un alimento muy nutritivo y que le aporta muchísimas propiedades y beneficios a los pájaros. Y por último, también puedes añadir cáscara de huevo molida o jibia rallada, que servirá para realizar un aporte extra de calcio de manera natural. Una vez que ya tenemos claros todos los ingredientes y sus cantidades, lo primero que hay que hacer para comenzar a preparar esta receta es poner el agua a hervir. Y cuando el agua ya esté más o menos caliente, pues vamos a comenzar a añadir poco a poco cada uno de los ingredientes. En primer lugar, vamos a añadir la levadura de cerveza y vamos a remover muy bien para que se disuelva y se mezcle completamente con el agua. La levadura de cerveza, como ya sabes, porque lo hemos visto en otro vídeo del canal, que te dejaré por aquí arriba y debajo en la caja de comentarios por si aún no la has visto y quieres saber cómo utilizarla y cómo dársela a los pájaros, es una gran fuente de proteínas, vitaminas y aminoácidos esenciales que puedes emplear en cualquier época del año, pero que sobre todo es esencial en la época de cría, ya que contribuye a que los pichones se desarrollen correctamente y crezcan fuertes y sanos, y en la época de muda, puesto que favorece el cambio del plumaje y la salida de las nuevas plumas e incluso le aporta cierto grado de brillo a la pluma. Cuando la levadura de cerveza se haya integrado perfectamente con el agua y nos hayamos asegurado de que no quedan grumos, vamos a comenzar a añadir los cereales. En primer lugar, vamos a añadir la sémola de trigo, de manera similar a lo que lo hemos hecho con la levadura de cerveza, y vamos a ir removiendo constantemente para que la sémola de trigo vaya absorbiendo parte del agua con levadura de cerveza. Una vez que hayan pasado unos minutos y la sémola de trigo esté perfectamente diluida, vamos a añadir la sémola de maíz de manera similar a lo que lo hemos hecho con la sémola de trigo. Es muy importante que una vez que añadas la sémola de maíz no dejes de remover, ya que a medida que vaya pasando el tiempo la mezcla se irá espesando y si no removemos se quedará pegada a las paredes del cazo y comenzará a quemarse. Por lo que hay que remover muy bien toda la mezcla, desde los laterales del cazo hasta el centro, para que no se nos pegue y para que no nos salgan grumos. En este momento, si lo deseamos, sería un buen momento para añadir el coco rallado y la ralladura de jibia o incluso la cáscara de huevo molida. En mi caso, como previamente he rallado aproximadamente medio hueso de jibia, pues voy a añadirlo a la preparación de la polenta, espolvoreándolo a lo largo de toda la superficie. Y ahora, como movimientos envolventes, voy a ir integrándola perfectamente con la masa. A medida que vayan pasando los minutos, vais a ver cómo el agua se va evaporando y cómo los cereales van absorbiendo también parte de ese agua con levadura de cerveza. Y si continuamos removiendo unos minutos más, durante aproximadamente unos 8 o 10 minutos, siempre a fuego lento y con cuidado de que no se nos queme, vamos a obtener una mezcla con una textura similar a la de un puré. Cuando veas que la mezcla ya tiene esta textura, es el momento de retirarla del fuego y antes de añadirla en un tupper y colocarla en el frigorífico, vamos a añadir un chorrito de miel o varias cucharadas soperas de miel y vamos a remover muy bien para integrar la miel con el resto de la preparación. Para posteriormente, como digo, introducirlo en la nevera durante unas horas para que coja consistencia y quede como una especie de flan o gelatina que ya le podríamos poner a los pájaros. La miel es un producto que tiene innumerables beneficios para las aves y que ya analizamos en uno de los vídeos anteriores del canal.
que como os dije antes, os dejo el enlace fijado debajo en la caja de comentarios para que le podáis echar un vistazo y para que sepáis las diferentes formas de aportarle miel a los pájaros y en definitiva, para que aprendáis todas y cada una de las propiedades y beneficios que le aporta. Pero a modo de resumen, añadiendo miel a la polenta que estamos preparando, vamos a hacerla más apetecible para los pájaros, puesto que le aporta un mejor sabor y la hace más dulzona, y además de aportarle vitaminas y minerales, va a contribuir a estimular su apetito, a prevenir problemas respiratorios de forma casera y a suavizar o mejorar el canto de los canarios o los jilgueros. Pasadas unas horas, cuando veamos que la polenta está lista, podemos aportársela de varias maneras a los pájaros. Una de ellas y la más fácil es cortando la polenta en cuadraditos o taquitos y poniéndosela directamente en un pastero a libre disposición del ave. Eso sí, pasadas unas horas, en el caso de que les haya sobrado algo, pues tendremos que retirársela para evitar que puedan proliferar cualquier tipo de bacterias. Como ves, si están acostumbrados nada más poner este tipo de alimento, van directos a comérselos porque tiene un sabor muy agradable para ellos. No obstante, en el caso de que sea la primera vez que le pongas polenta, no te preocupes, ya que ellos mismos irán a escusear y a ver el alimento y conforme vayan probando se animarán a comérselo. También, otra forma de dársela a los pájaros es suministrársela junto a la pasta de cría que normalmente utilices. Para ello, solo tienes que cortar la polenta en cuadraditos más pequeños y mezclárselos con la pasta. De esta manera, no solo le aportará más humedad a la pasta, sino que además aumentará el porcentaje de proteínas y ayudará a que los padres embuchen más y mejor a los pichones, ya que será mucho más apetecible para ellos. Por último, otra forma también muy fácil de aportársela a los pájaros es añadiéndola junto a la ración de frutas o verduras que semanalmente le aportes. Para ello, simplemente, en el caso de que hagas una especie de ensalada de frutas o verduras, solo tienes que trocear un trozo de polenta y mezclárselo con el resto de la ensalada. Y para finalizar el vídeo, porque sé que será una duda común, la polenta una vez preparada la podéis conservar varias veces en la nevera. Mi consejo es que preparéis poca cantidad para unos días y a medida que se os vaya acabando, pues vais preparando más. Si tenéis muchos pájaros y queréis quedarla preparada, pues hacéis más cantidad, pero si tenéis poquitos pájaros en el aviario como yo, podéis guiaros por las cantidades de los ingredientes que os he dado al principio del vídeo o incluso reducir estas cantidades siempre y cuando respetes estas proporciones para que la polenta quede con la textura adecuada. Espero una vez más que el vídeo te haya gustado, compártelo con tus amigos por redes sociales y WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si eres nuevo en el canal y es la primera vez que ves alguno de mis vídeos, te invito a que te suscribas ahora gratis, pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que YouTube te avise de los nuevos vídeos. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes, que seguramente te gusten, y como siempre, te espero en el próximo vídeo.